Hola, en este video vamos a estar viendo el tema de los componentes. Como ya dije en el video pasado, un componente es una pieza de código formada por HTML, CSS y JavaScript que se encapsula y puede ser llamada desde otra parte cuando se necesite. En Vue todo esto está dentro del mismo archivo. La cara que ve el usuario final se maneja por una maquinaria que procesa toda la información que viene desde varias partes y le entrega al template lo que necesita. Es esta maquinaria la que está pendiente de cuando una variable cambia de valor, qué se hace cuando el usuario activa X evento y la que interviene en el ciclo de vida del componente, entre otras cosas. Hay dos maneras de definir un componente y lo único que cambia realmente es la forma de organizar el script. En la primera, el código se almacena en propiedades de un objeto que se llama opciones y cada una se dedica a algo específico. Data es una función que retorna las variables que podemos usar dentro del componente. Las props son variables suministradas por el padre cuyo valor depende enteramente de este. Computed almacena propiedades computadas que son variables que dependen de otras. También se pueden usar dentro del template y siempre que las variables de las que dependen cambian, ellas también lo hacen. Y por último, en methods están todas las funciones o métodos que se pueden usar en el componente, tanto en el template como en el script. Punto importante sobre las props es que se pueden declarar como un array de strings o como objeto. Si se declaran como un array únicamente se puede definir su nombre, pero como objeto tenemos acceso a los demás parámetros. Al final depende de lo que necesites. A este enfoque se le llama Options API y fue el primero que se usó en Vue. Se usa bien en componentes simples que no haya que escalar ni tengan un código muy complejo. Contrario al organizado que se ve a priori, en realidad acarrea un par de problemas de organización en componentes grandes y de reusabilidad en general que voy a abordar más tarde. Voy a recrear el contador del video pasado y lo voy a explicar en términos de Options API agregándole un par de detalles. El padre proporciona un valor inicial para el contador cuyo valor por defecto es 2. Luego con cada clic el count aumenta en el valor que diga el template y en caso de que no diga nada aumenta en 1. Ahora veamos lo nuevo. Esta propiedad computada de aquí retorna el doble del valor del contador. Como expliqué hace poco, si el contador, que es la variable de la que depende double, cambia, double también va a cambiar. En el template podemos simplemente llamarlo y se va a renderizar también de forma reactiva. Voy a agregar ahora una nueva función que hará decrecer el contador. Nótese que methods es un objeto, así que eso implica dos cosas. Para agregar una nueva función es tan simple como separarla por una coma y el orden de las funciones no importa. Se agrega la nueva función y el nuevo botón y este será el resultado. Finalizo el tema de Options API diciendo que existen más opciones que las listadas en este video, pero que para agregar una nueva se separa por una coma y ya, no hay mucho misterio. De aquí en adelante en realidad solo toca practicar. Pasando entonces a la segunda manera de escribir un componente, nos encontramos con Composition API. Se diseñó para solucionar los problemas que acarreaba Options y es la prioridad en la nueva versión de Vue. Como la Options API nos restringe a agrupar nuestro código dentro de las opciones, si construimos un componente grande con ella, inevitablemente nos vamos a encontrar con separaciones ridículas entre secciones del código que pertenecen a la misma lógica. Podríamos intentar solventarlo manejando el orden en que escribimos cada pieza dentro de cada opción, pero siendo sinceros, para componentes grandes esto es vaciar el mar con un vaso. La solución de Composition se basa en combinar las options en una sola llamada setup y agregar las funcionalidades del resto de opciones como funciones, dándote la libertad de escribir el código como quieras, aunque dando pie a que también esté desorganizado. Así reemplazamos data por la función ref y el objeto computed por la función computed. Reemplazamos methods por funciones flecha y retornamos lo que queremos que el template pueda ver. Este paso es muy importante en esta API porque si no se hace, el template no va a poder acceder a nada. También es importante tener en cuenta que estas funciones son propias de Vue, no de JavaScript, así que tienen que importarse desde el módulo de Vue. Aquí inicia el count en 0 por simplicidad en el momento, pero igualando al ejemplo con options tenemos que iniciarlo en lo que venga en la prop. Como las props no van incluidas en la función setup, tenemos que declararlas afuera y darle al setup la posibilidad de acceder a ellas. Para eso se incluyen como un parámetro en setup y se accede mediante props inserte nombre aquí. Punto importante número 2 sobre las props es que no es recomendado desestructurarlas si quieres mantener la reactividad. Tal como tenemos el ejemplo ahora, si creamos una propiedad computada que dependa de props initial value, funcionará de mil maravillas. Pero si desestructuramos props, aunque hagamos que test dependa de initial value, no va a cambiar si el padre envía otro valor. A priori Composition API parece un enfoque más complicado y el tener que estar retornando lo que el template puede usar es algo tedioso, y todos coincidimos en eso, la verdad. Pero ten en cuenta que fue creado para resolver problemas de organización y reusabilidad. No hemos tocado ese último tema, pero tiene que ver con la manera en que se encapsula código reutilizable por varios componentes. Composition API, como dije, funciona bien para componentes que se tengan que escalar o que por sí mismos sean complejos. Si tu componente es algo simple que tendrá cambios mínimos en el tiempo, siéntete libre de usar options si te acomoda mejor. De todas formas, Composition tiene otra manera de definir su script que es mucho más simple y es el llamado script setup. En este nuevo
nuevo enfoque, todo lo que se declaraba en opciones se escribe dentro de este script. Se agregan nuevas funciones para definir props y otras cosas y se le da al usuario libertad total para escribir su código como requiera sin tener que retornar nada. Esta forma de definir el script en realidad es más sencilla y versátil que las otras dos. Tiene mejor integración con TypeScript y no necesita registrar los componentes hijos, porque aunque no lo he contado, para usar un componente dentro de otro en Options y Composition sin el script setup hay que importarlo y registrarlo en una opción llamada Components para luego invocarlo dentro del template. En resumen, Options API divide su código en diferentes secciones encargadas de una tarea específica. Composition une todas las opciones excepto algunas en una única llamada Setup y el script Setup simplifica el uso de Composition y da mejor integración con TypeScript.